¿Cómo estás? Claro que ¿Cómo sí, muy están? bien. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un privilegio el haber extendido las conferencias nacionales e internacionales con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Es un gusto ver los consejeros internacionales que tenemos en todo el mundo, en todas las áreas del derecho, y el activo humano que tenemos con los grandes académicos dentro de nuestra academia, y hoy no es la excepción. Nos acompaña un extraordinario académico, el doctor Adrián de la Rosa Escalante, que es el presidente del capítulo Baja California Sur. Adrián, pues bienvenido a tu fiesta, la fiesta de nuestra academia. Un verdadero honor, doctor Jesús Naveja Macías, presidente de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. También, por favor, en cuanto sea posible, un saludo al doctor Juan Velázquez. Es un pues honor, un privilegio pertenecer a esta academia y sobre todo pues estar como presidente del capítulo Baja California Sur. Perfecto, pues la verdad que vamos a entrar al tema porque es muy importante, es un tema propio de las democracias que jamás debe de tocarse, jamás debe de lacerarse y que evidentemente es tocado por cuerpos normativos internacionales con ciertos estándares y que quizás debería hacerse más énfasis en el tema porque, reitero, es una parte indispensable de las democracias. Nuestro amigo el doctor Adrián de la Rosa Escalante es académico de tiempo completo, es académico universitario en la Universidad de Baja California Sur, de la cual fue abogado general hasta hace muy poco tiempo. Es miembro permanente de la Red Jurídica de Universidades, analista de noticias tanto en radio como en televisión, y orgullosamente presidente del capítulo Baja California Sur de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, independientemente que es un gran amigo personal y de la academia, pero yo digo en lo personal un gran amigo al que aprecio demasiado. Y hoy tocaremos un tema, reitero, fundamental, que ya lo acaba de tocar hace poco tiempo la Corte, muy bien hecho por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un caso con relación a la Universidad Autónoma de Hidalgo. Y bueno, Adrián, pues vamos a entrar a este tema, que eres un verdadero experto, que has estado inmerso en todo este tema, desde los cargos que has tenido, desde el estudio profundo que has realizado. Danos una introducción en relación a la autonomía universitaria, Adrián. Con mucho gusto, doctor. Muchas gracias. Pues vamos a entrar en materia. La universidad, como tú sabes, todos sabemos, es una institución milenaria. ¿Qué sería de la educación superior hoy día sin los precedentes de Bolonia en 1088, de París en 1150, de Oxford en el siglo XI, Cambridge en 1209, Salamanca en 1218? Todas estas universidades milenarias se fundaron precisamente bajo este espíritu, esta noción de autonomía universitaria. Y es justamente algo que identifica, lo decías muy correctamente, a las democracias. No puede concebirse la división de poderes sin también incluir a las autonomías. Aunque a veces suele confundirse la autonomía universitaria con los órganos autónomos constitucionales. Y hay una diferencia central y muy básica. Los órganos constitucionales se definen en sus facultades, en sus atribuciones, desde luego, y sus obligaciones dentro del texto de la Constitución. Y en cambio, en el caso de las autonomías universitarias, están reconocidas desde luego en la Constitución. Sabemos perfectamente que en el artículo 3º, fracción 7ª de la Constitución, pero se materializa jurídicamente a través de un acto legislativo, ya sea federal, como es el caso de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, o pues un acto legislativo local, como es el caso de todas las autónomas de los estados en nuestro país. Esa es la gran diferencia, porque a través de una ley orgánica, local o federal, decía, pues se establecen los órganos colegiados y personales a los cuales se debe de rendir cuentas a través de ellos, órganos colegiados y personales a través de los cuales se hace posible el cumplimiento pues de los objetivos y fines de las instituciones de educación superior e investigación científica de nuestro país. Debo decir también que la autonomía universitaria es una institución vigente en toda Latinoamérica, llega a nuestro continente por medio de España, en la colonia, y bueno, todas las colonias pues tienen este privilegio de poder desarrollar la ciencia, el conocimiento y la docencia a través de este vínculo que nos une con el viejo continente.
Es también común que se reconozca en cada país, no solo por una moda, sino por una necesidad de nuestras sociedades, ya que pues tanto nuestros padres como nuestros abuelos y bisabuelos vieron en la educación y especialmente en la educación superior la posibilidad de encontrar movilidad social, de encontrar desarrollo social y de encontrar desarrollo económico de una manera más pragmática, de una manera más eficiente que cualquier otra forma conocida. También debo decir que la universidad pública es una institución ya en la modernidad que tiene por objeto la difusión de la cultura, la docencia y la investigación científica. Eso nos hermana a todas las instituciones de educación superior y digamos que son los objetivos que se pueden encontrar prácticamente en todas las leyes orgánicas de las universidades públicas del país. La autonomía universitaria en México es, hay que decirlo, relativamente joven. Ella llega a nuestro país un 15 de octubre de 1917, 8 meses después de la pues, promulgación de nuestra Constitución. El primer precedente fue la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y es correcto, la Nicolaita, No, claro. Y posteriormente, pues la UNAM se funda pues a través de la Universidad Nacional de México, este precedente importantísimo de nuestro país. Sin embargo, la autonomía llega a la UNAM allá en 1929 bajo el periodo presidencial de Emilio Portes Gil. Pues son, digamos, los antecedentes, el preámbulo para entrar en materia. Es excelente, un tema tan importante es tener expertos, peritos como tú, Adrián. Es un gusto, porque este tema no deberíamos, lo platicamos tú y yo en su momento, tienes una variante de temas, eres un hombre muy estudioso, pero este no podíamos dejarlo pasar de largo. Adrián, ¿cuáles son los principios, normas y garantías de la autonomía universitaria? Sí, claro que sí. Fíjate que, pues como todos sabemos, hay pues, un derecho humano a la educación en México, desde luego reconocido en el artículo 3º de la Constitución. Sin embargo, también pues ha sido de manera gradual, de manera progresiva, que se han ido haciendo universales y gratuitos todos los niveles educativos en nuestro país. Se inició con la educación primaria, posteriormente la educación media, luego la educación media superior. Y bueno, la última reforma habla de una obligatoriedad y, digamos, universalidad y gratuidad para la educación superior que otorga el Estado. La diferencia fundamental es que la universidad autónoma, pues lógicamente no representa al Estado, es el Estado mexicano quien tiene que otorgar esta educación, y hace diferencia en cuanto al fondo del tema porque muchas veces se ha confundido con que la universidad autónoma pues es la que debe de dar de manera gratuita y debe de dar de manera universal la educación. Sin embargo, no es así, claramente lo reconoce la propia Constitución. Digamos, es una de las formas de hacer llegar la educación, en este caso la educación superior, a nuestro país, así como existe la educación privada, existe la educación autónoma y también existe pues la educación que otorga el Estado. Inclusive en esta última reforma, las universidades Benito Juárez, que se generaron a partir de la pues entrada en vigor de este periodo presidencial. Eso es en cuanto a los principios, presidente. Debo decir también pues que las normas se crean, como ya dijimos, por medio de un acto legislativo federal o local, y bueno, le reconocen a las universidades autónomas esta facultad de autogobierno, la autogestión administrativa, la autogestión académica y la autonormación. Y en este punto de autonormación, pues derivan todas estas garantías que tienen quienes formamos parte de las comunidades universitarias, ya como directivos, como administrativos, como trabajadores académicos o como alumnos, que es importante este punto perdón, digamos, concentrar la posibilidad de reconocer esta composición de principios, normas y garantías en la vida de una universidad. La gestión la capacidad de autogobierno, pues implica desde luego una coordinación con todo el entramado jurídico del Estado. No significa que exista un Estado dentro de otro. La autonomía tiene sus límites, únicamente son para cumplir los fines y objetivos que están reconocidos en su ley orgánica. Desde luego que es una autonomía en donde, como se decía anteriormente,
existen pues autoridades colegiadas y autoridades personales que se encargan de regular toda la vida interna, desde luego muy similar, de manera muy similar a la que pues establece el Estado. Desde luego tenemos nuestras instituciones para resolver nuestras controversias, también nuestros órganos electorales, también tenemos pues igual una división muy parecida a lo que sería el Congreso federal o local, que se reconoce en las juntas de gobierno o en los consejos generales universitarios, donde están representadas todas las personalidades y todas las personas que, pues, digamos, conviven dentro de la comunidad universitaria. Pero también tenemos la posibilidad de tener derechos universitarios, derechos humanos universitarios, una institución que se encarga de esa actividad, otra que se encarga de la docencia, de la investigación, etcétera. Es todo una digamos, mini ciudad que tiene pues un entramado muy similar al del Estado, pero con características enfocadas hacia la investigación científica y hacia la docencia. Fíjate que qué bueno que haces todo este análisis y que vamos avanzando en el tema. Me agrada mucho porque pues, nos están viendo en toda América Latina, nos están viendo en parte de Europa, en Italia, en España, próximamente ya en Alemania. Y la verdad te ha generado mucha expectación y este es un tema que los juristas, independientemente de la rama de experticia, debemos de concientizarnos que lo debemos de conocer a profundidad y defenderlo con el corazón, con la cabeza, con lo que sea, porque no podemos, no debemos hacer, ahora sí que cerrar los ojos ante esta situación. De hecho, es muy claro que este derecho a la educación es consagrado por la misma Carta Democrática Interamericana en su artículo 16 y en el Protocolo Adicional de San Salvador en su artículo 13, pero hay por ahí un informe muy interesante en 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todavía unos pronunciamientos que se dan en la misma comisión en este mismo año, donde hay una gran preocupación en este tema y que señalan que se lacera la democracia, no de la universidad, sino del país, de cada uno de los países con este tema. Incluso casos tocados muy de lleno, el caso venezolano, donde estudiantes que veían un canal o escuchaban una estación fuera de protocolos de lo que pertenecía al Estado, eran expulsados arbitrariamente y verdaderamente vejaciones donde se buscaba siempre el tema del adoctrinamiento y el pensamiento único, y eso lo tenemos que evadir. Ese pluralismo, esa tolerancia es propia de los países democráticos, y México, como América Latina y como cualquier país, debe correr bajo las riendas y los rieles de la democracia, querido Adrián. Perdón por la emoción, pero es un tema que tú y yo nos gusta mucho. Lo sentimos muy profundamente porque sabemos las implicaciones que tiene. Esto es muy, muy delicado y es una de las primeras vertientes que generan los estados totalitarios. Entonces es importante buscar la manera en que esto siempre permanezca y que sea algo pétreo realmente que debe estar. Adrián, siguiendo con esta conversación, y vaya tú como conocedor amplio del tema, cuando hablamos precisamente de esta autonomía universitaria, ¿cómo corre, cómo transita de garantía institucional al tema de autonomía constitucionalizada? Claro que sí, muchas gracias. Pues tú sabes muy bien en relación nada más al comentario que pues la institución es una institución milenaria, ha transcurrido revoluciones, han transcurrido mil cosas a lo largo de pues un poco más de 1000 años y bueno, la institución lo ha resistido todo. Seguramente que pues estas corrientes ideológicas seguramente también pasarán sí, y permanecerá pues la institución universitaria No, y habrá haciendo su respeto. actividad. Sabemos que estamos corriendo en un proceso democrático y hacia allá seguiremos consolidando la democracia. Sabemos que esto se respetará siempre. Ya se pronunció la Corte y esto debe y se va a respetar siempre por parte de nuestros gobiernos, mi querido Adrián. Seguimos, te escucho. Claro que sí, muchas gracias. Pues, ¿cómo transita la autonomía de autonomía universitaria como garantía institucional a una garantía constitucionalizada? Históricamente se ha dicho, desde que existe la autonomía universitaria reconocida en nuestro país, que es una garantía institucional. Así se ha reconocido, pues, históricamente, porque, bueno, se le ha dado este privilegio a la universidad, en este caso la universidad autónoma, la universidad pública, para desenvolverse en un papel muy similar al del Estado, pero defendiendo, digamos, sus propios principios y sobre todo teniendo sus propias decisiones. Ahí no interviene como en el caso de otros órganos en donde el Ejecutivo federal o local toma las decisiones. En estos órganos no es así. En la autonomía precisamente esta se fundamenta en que ellos eligen a sus propias autoridades, adelante, ellos eligen a sus propias autoridades y desde luego que
se reconoce el derecho humano a la educación en el artículo 3º de la Constitución, en la fracción séptima, y como decíamos anteriormente, se materializa a través de pues la educación, a través de un acto legislativo propiamente federal o propiamente local, según corresponda. Nuestro pues, ministro en retiro, José Ramón Cosío, decía que pues la universidad es un ente que se le reconoce desde luego esta capacidad de institución constitucional, pero que también es una institución como cualquier otra persona jurídica, en este caso una persona moral oficial, pues la posibilidad de que sea materia de análisis constitucional los actos que emita o los actos que le afecten de otras autoridades, ya sea federales o locales, o inclusive dentro de las propias relaciones laborales que tiene, o como tú sabes muy bien, pues también tienen la obligación de dar de alta a sus trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Infonavit, o pagar los impuestos. Y entonces, frente a estas autoridades exactoras, muchas veces hay necesidad también de pues, poder combatir los actos que pues emanan de ellas. Igual también sucede con los alumnos. Muchas veces cuando ya se tiene esta categoría de alumno, pues existe también esta relación de suprasubordinación y desde luego entonces se empiezan a generar una serie de relaciones jurídicas en las cuales la propia Corte pues ha generado tantas tesis y jurisprudencia que pues ahora hay que reconocerle también esa calidad de garantía, de transitar de una garantía institucional a una garantía pues constitucionalizada, porque también pues genera actos jurídicos y relaciones jurídicas de las cuales pues hay que defenderse y hay que también actuar en consecuencia. Perfecto. Adrián, ¿cuáles son los alcances de la autonomía? Muy bien, muchas gracias. Pues mira, decíamos pues que en estas relaciones jurídicas que tiene las universidades, pues precisamente los alcances de las universidades, las autonomías de la universidad pública, están acotadas a el cumplimiento de sus objetivos y de sus fines. No pueden ir más allá, desde luego, que están sujetas a digamos, el imperio de las normas del Estado, ¿verdad? En tanto a las relaciones que se den de otro tipo. Ejemplo, si hay un homicidio dentro de una universidad, pues la universidad no tiene facultades para poder resolver esa condición. Tiene que entrar el Ministerio Público, tiene que aplicarse el código pues, vigente, el código competente que aplique en esta entidad o puede ser en el Distrito Federal. Esas son digamos, los alcances que tiene. Es una persona moral como cualquier otra frente a una autoridad exactora. Desde luego también tiene la capacidad de poder ir al amparo y poder, pues, ir, y además con esta posibilidad de que siendo una persona moral, una persona jurídica oficial, pues no tiene la facultad pues de no tener que garantizar el trámite de amparo como cualquier otra persona jurídica oficial, como pudiera ser el Estado, el municipio o cualquier otra de estas autoridades. Son los límites, hay límites dentro de las facultades. Se habla de la posibilidad de que inclusive ni la seguridad pública puede entrar dentro de las universidades, es algo muy relativo. También hay que decir que dentro de cada uno de los estados existe una universidad autónoma, pero que hay excepciones. Hay excepciones, por ejemplo, en el Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, su pues, ley orgánica se funda no en la fracción séptima del artículo 3º constitucional, sino en la fracción octava. Y eso hace una diferencia fundamental. Y sucede algo muy similar en la Universidad de Guanajuato. Inclusive el nombre ni siquiera tiene de autonomía. Sí, y algunas otras, sí. Entonces hay algunas situaciones ahí en donde sí hay ciertas diferencias dentro de las universidades. Hay pequeñas diferencias y grandes diferencias, desde luego, pero nos une esta parte de cumplir con los objetivos y fines que son pues la educación superior, la investigación científica y la pues, promoción de la cultura. Y como pasa también ahí en Jalisco, que la primera universidad pública del país es la Universidad Autónoma de Guadalajara, ¿no? ¿Y qué pasa? Y genera una confusión, porque dice, todo el mundo originalmente dice la UDG y la Universidad Autónoma de Guadalajara, y piensan que la pública es la autónoma, que es la primada, que de hecho es la primera universidad privada en el país. Que además, pues orgullosamente egresado tú de la Universidad de Guadalajara, Así es. la gloria Así es. de la Universidad de León Guadalajara. Negro.
León Negro, además. Sí, efectivamente, ahí tuvo una denominación la UAG, la Autónoma de Guadalajara, sin embargo es la universidad privada, digámoslo así, y la UDG es propiamente la universidad autónoma. De hecho, jurídicamente lo es y así se le reconoce, es la universidad, digamos, de la sociedad, de la que todo mundo tiene pues este libre acceso al estudio. Y en estas vertientes de la autonomía universitaria, ¿qué encontramos en temas de autonomía? Pues se encuentran muchísimas cosas. Primero que nada, la posibilidad de tener una diversidad de oferta educativa que es muy amplia. No hay una universidad en el país que pueda igualar la diversidad educativa, pero también, déjame decirlo, pues también la calidad de la educación, que pues no tiene comparación. La Universidad Autónoma, por definición, es una universidad que no solamente tiene enorme oferta educativa, sino también calidad en cada uno de sus programas. También déjame decirte que las universidades están compitiendo entre sí, aunque son hermanas, siempre están ellas buscando la certificación de sus procesos administrativos, siempre están buscando la acreditación de sus programas educativos y hay una mejora continua que no se tiene y difícilmente se encuentra en cualquier otra universidad. Claro, claro, y un orgullo. Como dices tú, yo orgullosamente egresado de la UDG. Yo tengo dos hijos egresados de la UNAM, uno el más grande de medicina y la segunda de derecho. Entonces, pues la verdad sí, sí, se da uno cuenta de la calidad y la identidad que también generan, ¿no? Adrián, el carácter explícanos este tema, ¿no? El carácter de funcionarios públicos universitarios y no de funcionarios públicos. O sea, ¿qué podemos entender en esa cuestión? Claro, comentaba al inicio de nuestra charla que pues se trata de una diferencia sustancial que hay entre lo que es un órgano constitucional autónomo que nace y se describen sus funciones, obligaciones dentro y atribuciones dentro de la propia Constitución. Y bueno, precisamente esa es la que hace la diferencia porque quienes son empleados de un órgano constitucional autónomo son de hecho funcionarios públicos, pero en el caso de la Universidad Autónoma, pues es un órgano, es una institución que nace a través, aunque se reconoce en la Constitución, en el artículo tercero, fracción séptima, nace por medio de un acto legislativo a través de una ley orgánica que le da todas las facultades de autonomía, de autogestión académica, administrativa, de autonormación, y precisamente ahí radica la diferencia, porque no están dentro de lo que es el ámbito de la administración pública federal o local, y por eso no se pueden considerar funcionarios públicos, sino funcionarios universitarios. Ha habido una gran controversia a lo largo de varios años ya. Me ha tocado a mí hacer frente durante los 9 años que estuve al frente de la abogacía de la universidad, pero también como presidente de la red jurídica, donde por cierto, tanto el doctor Juan Velázquez como tú nos acompañaron en alguna ocasión a hacer Claro, algunas conferencias, allá en Los Cabos. pero así es. Sin embargo, pues no se ha podido, digamos, es un pleito eterno porque también tanto pues los órganos de control federales como los locales siempre han querido pues avasallar. No sé por qué tienen esta, digamos, tendencia a hacerlo, pero pues no, nunca han podido jurídicamente lograrlo y entonces realmente sí hay jurídicamente una situación de fondo. Hay un caso de excepción, que es el caso de la Universidad de Guanajuato, en donde ellos tienen en su ley orgánica esta posibilidad de rendir cuentas al Congreso del Estado, como lo tienen los ayuntamientos, el gobierno del Estado y pues otras instituciones descentralizadas de los gobiernos. Sin embargo, no es el caso en de la, digamos, el común denominador de la Universidad Autónoma, no es su caso, ellos no pertenecen a la administración pública federal o local, sino que son órganos que están, instituciones que están, digamos, gobernadas por sí mismas, tienen sus propias normas, ellos crean sus propias normas y se rinden cuentas a sí mismos. Adrián, ¿tú podemos decir y por qué que la autonomía está asociada siempre al carácter público de la universidad? Claro, sí, pues la autonomía está siempre asociada al carácter público porque la universidad pública cumple esta función que dejó de cumplir el Estado, porque como iniciábamos comentando, el derecho humano a la educación fue gradual y fue progresivo y apenas se empieza a reconocer en la educación superior. La Universidad Autónoma empezó a suplir esta deficiencia de hacer llegar la educación superior de una manera más accesible.
a la comunidad, a todos los mexicanas y mexicanos, y bueno, por eso a veces confunde y se le atribuyen obligaciones que realmente no tienen. Claramente la Universidad Autónoma no representa al Estado, sino que pues es un órgano autónomo reconocido así en la Constitución y también en sus leyes orgánicas. Eso es lo que hace esta pues, diferencia crucial. Ahora, en la reforma reciente del artículo 3º constitucional, el Estado ya asume esa obligación de dar la educación, de impartir la educación superior de manera universal y gratuita, pero no se le puede pedir peras al olmo. A mí me parece que la universidad autónoma, para poder subsistir, necesita desarrollar más ingresos propios y poder subsistir, como ya lo hacen algunas universidades mexicanas, como puede ser el ejemplo claro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí, la de Hidalgo Y la también. de Hidalgo, por supuesto. La misma autonomía alude a dos instancias muy importantes y una de ellas es la relación de la universidad con el Estado. ¿Cómo lo podemos entender, Adrián? Claro, hay una relación de coordinación. Siempre ha habido una excelente pues, relación con las entidades, tanto federales como locales, y especialmente cada universidad en su estado establece una relación de coordinación. Hay universidades que tienen una enorme cobertura estatal, como es la Universidad de Tabasco, por ejemplo, no se diga la máxima casa de estudios, la UNAM, ¿verdad? O la UDG. Hay Sí. universidades que gradualmente, hay unas muy jóvenes, como la de mi estado, que es quizá la más joven del país, de las autónomas, y que poco a poco han ido incorporando pues sus talentos a la administración pública local y federal, y pues esa es una relación de coordinación, pero además de apoyo y soporte para el desarrollo tanto social como económico de nuestro estado y desde luego en las universidades del país. Dicen que el Estado mexicano dejó de ser educador y se convirtió precisamente en supervisor a distancia de las universidades. ¿Qué tan cierto es esto, Adrián? En las universidades autónomas, sí. Las universidades autónomas prácticamente ellas pues diseñan sus propios planes de gobierno. Desde luego que hay una estrecha relación de coordinación con la Secretaría de Educación Pública, especialmente con la Subsecretaría de Educación Superior, ¿verdad? Pero prácticamente las universidades autónomas, ellas diseñan sus propios programas de estudio y siempre van enfocados a las necesidades reales de la sociedad para ir cerrando esta brecha que existe entre la demanda del desarrollo económico y la oferta educativa. Hemos visto algunas disputas del poder político en los estados. Lo omitimos en este tema y de hecho hubo un pronunciamiento importante con relación a una de las universidades. ¿Tú cómo ves esta tensión que se ha venido acrecentando en los últimos años en relación al tema de la autonomía universitaria? Sí, mencionabas el caso de Hidalgo, ahí precisamente que fue el último que se dio, pero hay otros precedentes, de luego, en la Sí. Universidad Michoacana. Pero este de Hidalgo, porque tiene este matiz político en donde, pues, algunas corrientes políticas de partidos, y no vamos a decir nombres, pero, pues, intentaron, digamos, que apropiar del presupuesto y sobre todo mantener una, no vigilancia, sino más bien como injerencia dentro del desarrollo de las actividades de la universidad de aquel estado. Lamentablemente, para este fin, este propósito, pues la Corte negó esa posibilidad. Hay un reconocimiento de la autonomía y de la facultad que tienen las universidades autónomas de nombrar a sus propios fiscalizadores, a sus propios, digamos, autoridades que revisen el actuar y el desarrollo económico de los recursos que manejan las universidades. Tú referiste precisamente a lo importante de constitucionalizar este tema y algunas de las últimas reformas. Tú como experto en el tema, yo diría de los mayores expertos en el país, eh, ¿qué consideras en cuanto al marco constitucional que puede faltar? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta marcar en la Constitución con relación a la autonomía? ¿O tú consideras que el marco constitucional es el adecuado? A mí me parece que sí está carente. Hay que reconocer que pues la autonomía universitaria, dijimos, ya es una institución que nace en 1917. El otro antecedente pues, que tenemos es el de la Universidad, Universidad Autónoma de México, la UNAM, con Emilio Portes Gil. Sin embargo, se ha acotado mucho el desarrollo de las universidades. A mí me parece que nuestro país pudiera tener un desarrollo económico y social todavía mayor, presidente, si se le diera la oportunidad de poder hacerse de recursos propios. Las universidades están acotadas porque
El presupuesto cada vez es menos. Hay que reconocer que en los últimos, por lo menos 6 años, se ha estado, si no reduciendo, no incrementando Esto no es los nuevo. recursos económicos y entonces han limitado muchísimo el desarrollo de las universidades. Se ha tenido que hacer más con menos porque también hay que decirlo, la población de nuestro país sigue en crecimiento y me parece pues una injusticia que se recorten los derechos humanos, especialmente el de la educación superior, pero todos, por supuesto, cuando en realidad nuestra población sigue en crecimiento y deberían de haberse pues, mandado más recursos para todos estos derechos humanos, especialmente hablando de la educación superior. Me parece que el camino que tienen que seguir las universidades públicas y en lo que hay que trabajar es que ellas puedan generar sus propios recursos, como lo pueden hacer, pero están muy acotadas, no se les permite prácticamente y están muy acotadas a poder desarrollar otro tipo de actividades, habiendo tantos experimentos y tantos desarrollos de investigación científica que pudieran generar amplios recursos, como sucede en el ejemplo de las universidades estatales de los Estados Unidos, por ejemplo. Sí, es que eso es muy importante. Y tú hablabas de ejemplos muy claros también en México del trabajo que han hecho la Autónoma de Nuevo León, la Hidalgo en ese tema. Y redefinir los recursos, creo que es una obligación evidentemente del Estado. Y tú hablaste de un tema muy, muy sensible. En cuestión de regulación de los derechos siempre vamos a entender una trilogía, ¿sí? Que son las políticas públicas, marco legal, marco constitucional y el presupuesto. Entonces, ¿tú crees que ahí sí existe un gran déficit en un derecho tan importante? Porque si bien es cierto que es un derecho que está contemplado en cuestión de, conforme al 26 de la Convención y el protocolo adicional, como de una generación diferente a las de corte liberal individualista, que es evidente, pues es un derecho de los que genera, sobre todo, atención especial para la consolidación de las democracias. Ya decíamos, la misma Carta Democrática Interamericana es uno de los puntos referenciales para poder establecer este tipo de estados verdaderamente de derechos. Entonces, ¿tú crees que el tema del marco legal, que ya señalaste un déficit, el tema de las políticas públicas y el presupuesto en materia de educación en cuanto a la autonomía universitaria, en cuanto a las universidades públicas que está referenciado, tenemos un gran déficit o estamos avanzando? Ya aquí, tú señalaste algo, ya adelantaste algo, pero ¿hay un déficit actualmente? Fíjate que a mí me parece un gran logro que se haya, digamos, atrevido el Estado mexicano a reconocer la obligación que tiene con todas las mexicanas y mexicanos de ofertar la educación superior de manera universal y gratuita. Esa ya es una obligación que tenía en deuda desde, pues, prácticamente todo un siglo, que pues realmente no se había cumplido y hoy pues ya cuando menos en el texto de la Constitución pues ya aparece y me parece que como la universidad pública venía supliendo esa deficiencia pues se le tenía muy acotada, muy controlada para que digamos también no se dispararan los costos de la educación superior y de esa manera pues a través de los subsidios poder mantener esta posibilidad de ofertar la educación sin que pudiera tener grandes costos. Sin embargo, hemos entrado ya en una parte crítica porque tampoco se están apoyando ya las universidades de manera, digamos, pues que se vayan incrementando año con año los presupuestos. Simplemente no te incrementan el presupuesto, pero en los últimos años sí te autorizan que incremente el salario porque es lógico que a través pues, de cada año cuando se genera la inflación, bueno, pues hay que incrementar el monto de los salarios y con los impactos que tienen conocidos en los contratos colectivos. Y todos esos costos, las plazas y demás, los absorbe la universidad porque no hay incrementos en el presupuesto. Por eso es importante que se dé una revisada en la normativa de las universidades públicas, porque cuando ya el Estado asume su obligación de ofertarla de manera gratuita y de manera universal, se le debe dar la libertad a la Universidad Autónoma que ya ha cumplido durante todos estos años con suplantar esta obligación del Estado y ahora sí permitirle su cabal desarrollo a través de la generación de sus propios recursos. Y tiene los medios, tiene mucha gente capacitada, tú lo sabes muy bien, en prácticamente todas las disciplinas hay la posibilidad de generar amplios recursos y sobre todo desarrollo económico para las entidades y para el país. Tú hablas precisamente de estos avances en el reconocimiento de la obligación de manera constitucional, pero bien dice Néstor Pedro Sagüez, uno de los grandes constitucionalistas latinoamericanos, argentino él, que muchas de las constituciones de América Latina se convierten en constituciones código
con un sinnúmero de derechos constitucionales, pero que por ello emergen también los derechos imposibles. O sea, no hay un alto riesgo de que se establezca esta obligación, de que las universidades públicas en relación a los exámenes de ingreso no puedan poner un freno. Ingresen todos en automático como derecho. Cuando tenemos presupuestos que son rebasados, ¿no crees que esto en ese sentido se puede convertir en un derecho imposible realmente? Sí, la universidad ya en este nivel tiene, desde luego, y la universidad pública siempre lo ha hecho, tiene esta, pues, digamos, por norma, seleccionar los perfiles, no solamente para el pregrado, también para, pues, la maestría, para el doctorado. Tú sabes muy bien, las convocatorias van muy acotadas a que reúnan ciertos perfiles. Inclusive ahora en las universidades públicas se hacen exámenes pues de otro tipo, de otra naturaleza, para conocer también más allá del perfil académico, también la posibilidad de que sean personas de conducta proba, que no tengan pues alguna desviación o que generan más adelante algún problema de mayor grado dentro de las instituciones educativas. Y estos perfiles cada vez se hacen más especializados, la ciencia permite desde luego que esto pueda suceder y pues se van seleccionando los perfiles. Hay una gran diferencia entre universalizar la educación superior y pues tener esta facultad que da el artículo tercero de la Constitución, en su fracción séptima, de seleccionar los perfiles, de mantener dentro de la universidad pues los mejores perfiles. Y pues aquí se ha acuñado esta frase o esta palabra de los rechazados, pero realmente pues me parece una forma despectiva de poder calificar a quienes no pues tienen un perfil académico para poder continuar con un estudio de tipo pues, superior. En este caso, pues la universidad pretende que tengan la mejor capacidad y la mejor preparación las personas que pueden ingresar, porque también hay que decirlo, los recursos de las universidades no son ilimitados, son limitados y tienen que buscar que las personas que ingresen pues sean las mejores, las más, digamos, con las mejores habilidades para poder egresar a los mejores profesionales también. Con todo este bagaje, con todo lo que tú has estudiado en el tema de la autonomía universitaria, que eres realmente un estudioso del tema, por eso me interesó mucho que tú lo tocaras de lleno. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Hacia dónde va el tema de la autonomía universitaria en México, Adrián de la Rosa Escalante? ¿Hacia dónde va? Pues es una pregunta muy interesante, doctor, porque realmente el deseo que he manifestado yo acá de que pueda abrirse la posibilidad de hacerse de más recursos, pues no se ve, digamos, por lo pronto o por lo cerca, pues realmente factible. Hay, digamos, no están generadas las condiciones para que esto se dé así. Sin embargo, como decíamos al principio, pues es una institución milenaria, también está acostumbrada a soportar pues digamos, el ataque o por lo menos el desaire de pues no ser apoyada. Y bueno, en este caso la universidad tendrá que resistir, pero desde luego que está muy claro que una vez que el Estado ha reconocido ya su obligación de dar educación superior, pues las universidades públicas tendrán que ir siendo liberadas poco a poco de esta atadura y poder desarrollar un poco más lo que hasta ahora ha sido acotado por el propio Estado y por las autoridades de educación superior del país. Y quiero cerrar con una pregunta que tiene que ver mucho con tu visión, que ya hay líneas tiradas y que tú ya avanzaste en toda la conversación, en toda la conferencia que hoy has dado y que la personal me agrada mucho. ¿Tú crees que estos ataques constantes que golpean frontalmente a la autonomía universitaria también laceran la democracia de un país, en el caso concreto de México o del país que sea? Sin duda que es un atentado contra la democracia. Las autonomías, comenzabas tú muy acertadamente pues la introducción de esta charla diciendo que son el sustento de la democracia de todos los países y sin duda alguna que un ataque a una autonomía, cualquiera que sea, y podemos hablar del Banco de México, puedes hablar del INE, sí, de la Comisión Reguladora de Energía, de cualquiera, pero en este caso de la universidad, pues sí, es un golpe central, es un golpe duro hacia la democracia, sin duda alguna.
Sí, sí, porque todos estos órganos se definen las doctrinas, en varias doctrinas sudamericanas como órganos extrapoder, o sea, la esencia es ella para generar contrapeso, ¿no? Y es una de las cuestiones importantes, cómo se separa y se distribuye el poder de una manera adecuada. Y el caso de las universidades, pues qué bueno que haya esto, porque hemos visto ejemplos en algunos países como América Latina, lo que decíamos nosotros anteriormente, pues se generan estos aleccionamientos y opiniones únicas. Entonces, evidentemente, violentan lo que es una de las partes esenciales de la democracia, como es el pluralismo. Yo creo que la libertad de pensamientos son derechos claves y básicos en el tema de las democracias y en el tema de la consolidación del Estado de Derecho. Pues bueno, esta plática yo la venía esperando, como todas, obviamente han sido extraordinarias y en todas las áreas de derecho procesal, pero sí yo platicando contigo, hicimos el énfasis de que era algo que deberíamos manejar a fondo porque, pues yo creo que como un órgano neutral en el sentido ideológico hacia el exterior, un órgano que se encarga del estudio, de la academia, de las opiniones, pero fundadas en conocimiento, sin tirar líneas políticas, porque eso es lo que debemos hacer. Debemos generar, sobre todo, elementos cognitivos que puedan incidir en políticas públicas, porque a final de cuentas, si reiteramos, muchas de las mejores legislaciones en América Latina se han hecho iniciando en las aulas académicas. Ha sido importante. Obviamente, tienes que ver que haya experticia, que haya gente que esté en la práctica, o sea, esa lluvia de ideas. Y hoy en día, este tema se ha tocado poco. Se ha tocado poco, me tocó participar a mí en América Latina en un colectivo muy importante, que también estuvo parte de gente de Europa, con relación a la trascendencia que tiene la autonomía universitaria. Y todos hemos de coincidir que muchas veces, como que los abogados no le ponemos en general una especial atención a este tema. Por eso agradecí el que abordaras un tema tan importante y con un gran conocimiento de causa de donde has estado, como te has forjado, como te has formado, gente también de medios, estás en radio, estás en televisión, tienes una aceptación muy importante porque eres un hombre objetivo, respetuoso, que aporta, que utiliza, que el conocimiento lo estableces de una manera proba, adecuada, no les das un manejo perverso. Y reconociendo que el conocimiento es poder, pues qué bueno que se utilice, no, el poder no se vea en sí mismo nada más o como un medio de dominación, sino al contrario, es generar el debate, la lluvia de ideas, que es propio, reitero, de las mismas democracias. Por eso agradezco mucho la participación del doctor Adrián de la Rosa Escalante con el tema de autonomía universitaria. Reitero, Adrián, qué bueno que estás en estos ciclos de conferencias. Hemos tenido que ampliarlos porque ponentes de todo el mundo me han estado hablando, que amigos personales y amigos de la academia que quieren seguir aquí, y amigos de la academia, de los que la integran de adentro, porque todos son integrantes, unos como integrantes directos en el consejo directivo o en los capítulos, y otros son consejeros a nivel internacional. Y entonces se ha generado una inquietud en América Latina muy fuerte. Vamos con una respuesta increíble. De veras, yo agradezco a los hermanos de toda América Latina, porque esos somos hermanos, es lo primero que debemos entender, somos los mismos. Las fronteras pues, son cuestiones que políticamente se manejan, pero nosotros somos los mismos con diferencias mínimas y de verdad que si generamos una América Latina fuerte, donde estemos unidos, vamos a generar un gran poder. Yo creo que a veces nos ha pasado que eso nos divide y eso nos debilita. Y ahora que hacemos estos ejercicios vemos qué fuertes somos juntos, ¿no? Qué fuertes somos juntos. Y reitero, hoy cerramos esta conferencia y seguiremos con continuación y ampliación del ciclo hasta el mes de junio con un extraordinario jurista y presidente del capítulo Baja California Sur, Adrián de la Rosa Escalante, con el tema autonomía universitaria. Reitero, gracias Adrián por tu participación. Al contrario, muchísimas gracias. De verdad que pues es una gran oportunidad también para aprender. Y bueno, no se diga con todos los demás ponentes que han sido todos maravillosos, tanto los nacionales como los internacionales, todos aportando valiosísimos conocimientos y como bien señala el presidente, pues es una gran oportunidad no solamente para unirnos, sino también para enriquecer y mostrar el músculo que tiene la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez en todo el país. En todo el país, en América Latina, se ha generado un gran referente en parte de Europa, porque han hecho ustedes un gran trabajo. Todos los miembros de la Academia han trabajado, han puesto precisamente aquí al servicio de todo el continente y de parte de Europa
y a la vez han generado todo un evento titánico, de verdad, con un esfuerzo colectivo mayúsculo, y eso es de orgullo, ¿no? Yo lo que decíamos cuando empezamos a generar todo esto, qué maravilloso es que generes el trabajo con pares, que sea gente que tenga un trabajo limpio, un trabajo continuo, un trabajo que sepa trabajar en equipo, con humildad, que incluso los que no pertenezcan a la academia, como ahora, están abiertos, no está cerrado para gente de la academia, que voltees a un lado y estés orgulloso, al otro igual, y que te volteen a ver a ti, que estén orgullosos. Y eso es la Academia Mexicana de Derecho. Así es de que Orgullosísimo. muchísimas felicidades y orgullosos y con una identidad enorme de ser parte de ella y agradecido con cada uno de ustedes que me hayan dado la posibilidad de hacer equipo con ustedes. Al contrario, un abrazo.